Bueno, sí, preocupa ya el grado excesivo de las demandas, ¿no? Me parece que ya son 10 por lo menos. Sí, sí. Además, ya se están cuestionando no solo a uno o dos partidos, sino habría más de 8, 9 comprometidos de todos los que se han inscrito. Entonces es un gran agravio a este tema de las elecciones generales, ¿no? Em, yo creo que se está repitiendo el mismo panorama que ocurrió en las elecciones judiciales, donde gente interesada en interrumpir, en boicotear, suspender o paralizar las elecciones, por cálculos políticos, me imagino, hay gente que no está participando, no ha sido habilitada y bueno, está tratando de evitar que existan las elecciones, ¿no? Hay otros que por cálculos políticos están habilitados hasta el momento, pero no ven con buenos ojos las encuestas que quizás les están relegando a otro lugar y están tratando de excluir, atacar a otros partidos que tienen una mejor posibilidad, ¿no? De acuerdo a la percepción que se ha publicado en muchas encuestas. Así que sí hay riesgo para las elecciones generales y precisamente esto se da, reitero, por la falta de independencia en el sistema de justicia, porque nuevamente se está utilizando a la justicia constitucional para inmiscuirse en ámbitos propios del órgano electoral, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones que tienen que ver con la vigencia, el cumplimiento de requisitos de los partidos políticos y de los candidatos corresponde al poder electoral. Es el Tribunal Supremo Electoral el que debe definir la situación de habilitación de los candidatos y la situación de los partidos políticos. Se está, reitero, Luis, judicializando nuevamente el escenario político y bueno, vamos a estar en manos nuevamente de jueces, ¿no? Y jueces que a veces nada tienen que ver con este tipo de situaciones. Se ha demandado en el Beni, se ha demandado en Santa Cruz, cuando podríamos nosotros oponer algunos reparos formales respecto a la legitimación pasiva, el ámbito de jurisdicción territorial y sobre todo la competencia que debe tener un tribunal de garantías constitucionales respecto a estas situaciones eminentemente políticas y propias, reitero, del órgano electoral. Marco Antonio, ¿cómo está? Buenos días. También le saluda Alexandra Paz para esta entrevista. Claro, garantías es lo que debería tener la población para poder saber si se van a realizar o no estas elecciones generales en nuestro país. Elecciones donde responsablemente cada ciudadano va a acudir a las urnas para elegir al nuevo mandatario. Mandatario que nos va a llevar tal vez a una mejora en un escenario económico, una mejora en una situación en donde se están notando los problemas en cada familia boliviana, problemas económicos, prefiero a eso, principalmente, Marco Antonio. ¿De qué reparos se podrían tener en este camino electoral, en este escenario electoral, para poder garantizar estas elecciones presidenciales? Bueno, Alexandra, sí, efectivamente, yo creo que la crisis económica, la crisis institucional que existe en el Estado boliviano va a empezar a resolverse cuando el 17 de agosto los bolivianos decidamos en las urnas quién va a gobernar los 5 años siguientes, ¿no? Esta es una forma democrática de transición del poder. La otra forma es la violencia, la otra forma ya la conocemos, hemos tenido el 2019 una mala experiencia con ciudadanos heridos, muertos, y es lo que no queremos los bolivianos, ¿no? Y sí, hay una urgencia para ya resolver este tipo de situaciones. Hay señoras que han salido a marchar por el tema
canasta familiar, hay paros y colas para los combustibles. Entonces, toda esta situación de crisis debe empezar a solucionarse en esta elección nacional. Estamos esperanzados nosotros en esa transición pacífica el 17 de agosto y a partir de eso ya empezar a solucionar los problemas. Pero ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Qué se puede hacer? Hay un proyecto de ley que ya se ha aprobado en la Cámara de Diputados y corresponde al Senado otra vez revisarla. Sí, exactamente, es el principio de preclusión que le podría devolver al órgano electoral esa capacidad de administrar las elecciones sin reparos ya judiciales ni de ninguna naturaleza. El otro tema es que el propio órgano electoral asuma pues más activamente la defensa de sus potestades, de sus competencias. Reiteramos, las elecciones, los temas de partidos, candidatos, habilitaciones, vigencias, requisitos, corresponden al órgano electoral, al poder electoral, ¿no? Y el otro tema es el Tribunal Constitucional, estas salas de garantías que están conociendo acciones populares, acciones de cumplimiento, acciones de amparo. Estas salas podrían dar luces precisamente emitiendo decisiones, emitiendo resoluciones sobre aplicar el principio, estos principios que hacen al sistema electoral. Sí, Luis, adelante. Sí, Marco, te decía, era necesario que la Asamblea Legislativa apruebe esta ley de preclusión, la ley 428, ¿no? Fue aprobado en diputados, pasó a senadores y ahí se estancó hasta la fecha. Hay que recordar ese acuerdo multipartidario del 17 de febrero. Marzo, abril, mayo, 3 meses y no se aprobaron estas leyes. Ahora, desde el 2 de abril está esta ley de preclusión en la Cámara de Senadores, ¿no? No se trata hasta el momento. Pero si no se trató en 3 meses, si no se aprobó en 3 meses esta ley de preclusión, que es sumamente importante precisamente ahora, en este momento en donde las elecciones estén en riesgo, si no se aprobó en todo este tiempo la ley de preclusión, ¿qué nos hace pensar qué garantías hay de que se apruebe esta ley en el transcurso de los próximos días o las próximas horas, digamos, para salvar este proceso de las elecciones generales al final? Bueno, el principio de preclusión es un principio importante para el sistema electoral, ¿no? Y lamentablemente el Tribunal Constitucional, en una de sus sentencias, el Constitucional Plurinacional, ha dejado sin efecto, ha desfigurado este principio que garantizaba que ningún tipo de acciones, ni demandas, ni otro tipo de recursos podía interferir en las elecciones, ¿no? Desde la publicación del calendario electoral ya había un blindaje, una especie de blindaje para las elecciones generales y otro tipo de elecciones. Bueno, el Tribunal Constitucional ha hecho una mala tarea, una mala labor en las elecciones judiciales y tenemos estas secuelas, estos efectos para estas elecciones nacionales y tenemos a gente interesada en obstruir, ¿no? No vayamos a pensar que las demandas, casi 10 que se han presentado, acciones de defensa, amparos, acciones de cumplimiento, acciones populares que están diseñadas para defender derechos humanos, no vayamos a pensar que realmente estas personas que están demandando quieren proteger sus derechos humanos, no, lo que quieren es abiertamente perjudicar, es obstruir, paralizar o suspender las elecciones. Reitero, una de las soluciones pasa por la aprobación de la ley que restablezca, restituya el principio de preclusión. La otra solución es que el órgano electoral asuma activamente la defensa de sus potestades y competencias y bueno, la que más esperamos es que las salas constitucionales que van a conocer estas demandas fallen a favor de la democracia, a favor del Estado de Derecho y restablezcan el principio de preclusión o por lo menos respeten la jurisdicción territorial, la competencia y las potestades del órgano electoral. Estamos en manos otra vez de los jueces, se ha judicializado la política. Bueno, Marco Antonio, es un escenario realmente lamentable cuando
se habla de elecciones o de procesos electorales en nuestro país. Tú decías hace unos instantes la mala tarea que cumplió el Tribunal Supremo Electoral. ¿En qué falló el TSE? Bueno, el Tribunal Supremo Electoral es muy inactivo, es muy pasivo, está esperando, ¿no? Han dicho vamos a esperar a ver qué dicen los jueces. Evidentemente, las sentencias del Tribunal de Garantías y del Tribunal Constitucional son obligatorias y vinculantes, 203 de la Constitución. Pero Alexandra, el tema es, yo creo que está más en manos de los jueces y de los legisladores, como habría comentado Luis, ¿no es cierto? Si se aprueba esa ley restaurando el principio de preclusión, esa ley vigente, se presume su constitucionalidad, de alguna manera evitaría tantas demandas. Y por otra parte, ya estamos en manos de los jueces, en este caso de los jueces constitucionales. Son estos los que deben resolver, reitero, este tipo de acciones que solo pretenden obstruir el proceso electoral, y ellos deben emitir sentencias, resoluciones a favor, reitero, de la población, del pueblo boliviano, de la democracia, del Estado de Derecho, devolviéndole a este proceso esa certidumbre y esa seguridad jurídica que necesitamos para este 17 de agosto. El proceso electoral se ha ido judicializando y estamos ahora en manos de los jueces.